Vamos a la página 17 del libro, el que tiene el libro de El Mundo del Nuevo Testamento. El Mundo del Nuevo Testamento, página 17. Como tema dice la vida de Jesucristo. Página 17. Sí, página 17. Como título dice la vida de Jesucristo. Amén. Y entonces vamos a leer, ¿no? Ahí dice: el Nuevo Testamento nos lleva al clímax de la obra redentora de Dios, por cuanto nos presenta al Mesías, Jesucristo, y el comienzo de su iglesia. Los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan acerca del ministerio de Jesús. Estos escritores fueron testigos oculares de la vida de Jesús y escribieron lo que les dijeron testigos oculares, pero no nos ofrecen una biografía completa de Jesús. Todo lo que ellos registraron sucedió realmente, pero ellos se centraron en el ministerio de Jesús y dejaron lagunas en los demás aspectos de la historia de su vida. ¿Ven? ¿A qué se refiere que dejaron lagunas en los demás aspectos de la vida de Jesús? A que no se cuenta en los evangelios o no se centra mucho en la niñez y en la juventud de Jesús. O sea, no nos habla muchas cosas, más que el evangelio de Lucas menciona cuando Jesús se les perdió. Porque ahí se ve que con frecuencia ellos eran, tanto José como María, eran personas fieles en cumplir la ley de Dios. Entonces iban a Jerusalén a cumplir justamente una de las fiestas mandadas por el Señor, donde tenían pues justamente que ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces ellos iban para allá. El primer dato que sale es cuando estaba María embarazada y ellos se dirigían a Jerusalén, así mismo, ella embarazada. Y el otro dato es cuando ya Jesús ya estaba grandecito. Ya también se lo ve yendo a Jerusalén a cumplir también una fiesta mandada por el Señor, donde Jesús se les pierde y dice que finalmente Jesús aprende algo que todos tenemos que aprender en algún momento de la vida: sujetarnos a nuestro Padre, ¿no? Y dice que Jesús también tuvo que aprender a sujetarse a sus padres humanos. Sujetarse a sus padres humanos. Dice que tuvo que sujetarse a sus padres humanos, o sea, obedecerles, hacer lo que ellos le decían. Pero sabe que muy pequeño ya se le veía el interés de estar haciendo la obra que Dios le había mandado, enseñar la palabra y tantas cosas más, ¿no? Ahora cuando vemos el primer milagro de Jesucristo, ¿cuál fue el primer milagro de Jesucristo? ¿Se acuerda usted? El agua en vino. El agua en vino. El agua en vino, ya. Algunos escritores suponen, porque no lo dice la Biblia, pero suponen que ya María conocía ciertas cosas de su hijo. O sea, en el sentido de espiritualidad, milagros y otras cosas más. ¿Por qué? Por la expresión de lo que Jesús le dice a María cuando María le dice falta vino. Y Jesús le dice, mi hora no ha llegado. O sea, todavía no es el momento de darme a conocer. ¿Sí o no? Entonces se cree, por eso digo, se cree, pero no hay libros escritos de la niñez de Jesús para saber si efectivamente en su niñez y en su juventud hizo también milagros. ¿Amén? Son solamente deducciones. Pero, ¿cuál es el problema a veces de nosotros, los predicadores? Es que a veces las deducciones las tomamos como una verdad y empezamos a predicarlas como una verdad y hacemos que mucha gente se equivoque, porque no es una verdad, es solamente una deducción. Y por eso yo aclaro, ¿no? Una deducción, pero no es una verdad porque no consta. De claro, existen las sectas bíblicas.
Las sectas bíblicas son pues aquellas que hablan de la niñez de Jesús, hablan fantasías, porque eso que han formado las sectas, los líderes, según ellos tienen visiones, ángeles vienen y les revelan qué pasó y según ellos todos lo saben. Y empiezan a escribir libros que no existen en la Biblia, pero libros que hablan de la niñez de Jesús, de la juventud de Jesús y tantas cosas más. ¿Ya? Una consulta, no sé la pregunta. ¿Ya? O sea, sí hay escritos antiguos que relatan quizás la vida de Jesús en su niñez y adolescencia. No No se sabe. No se sabe. Puede que haya, pero hasta hoy no se sabe. O sea, no es cierto. Es que también hay un argumento a favor. Que bendiga. Yo les digo, por ejemplo, los evangelistas, los apóstoles, escribieron de la vida de Jesús, pero a partir de su ministerio. No se pusieron a investigar más allá, porque ellos solamente estaban interesados en el ministerio de Jesús. Disculpe que te interrumpa, pastor. Bueno, quiero entregar unos bebecitos porque estaba viendo la clase porque yo en la semana, su enseñanza, como yo le dije al primo, a la primera, que no puedo estar 2 sábados, porque 2 sábados seguidos en el mes me toca como ir de ingresar 5:30. No sé, el siguiente sábado se me toca libre, el siguiente sábado también, y ahí hicimos 2 sábados perdería. Pero ya no hay problema. Y a veces cuando estoy de día, justo salgo yo a 5:30. Usted era la primera vez 5:30, por eso sea que llegué, yo no la avancé a usted. Ya no hay problema, mi hermano. Igual yo le hice, porque igual la hermana me ayuda aquí y le traje el deber. Para los dos resumen. Ya, ahí le pone el nombre y me lo entrega. Ya. Claro, ahorita ya tengo que estar 5:30 en el trabajo, un poquito Ya está atrasado, porque ya, Sí. ya está a punto. ¿Ya le puso nombre? Sí. Ya. Ese que es de... ¿Se lo entrega a usted? Sí. Ahí, téngame nomás que ya mismo lo. Ya, entonces, como les explicaba, no existe libro conocido acerca de la vida de Jesús. Solamente las sectas, las doctrinas falsas, son las que creen que tienen ciertas revelaciones que Dios no ha hecho en la Biblia, y ellos, claro, les enseñan a sus adeptos, a sus creyentes, esas supuestas revelaciones, ¿no? Que para nosotros vendrían a ser falsas porque no van de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por esa razón, si usted algún día ve una película o alguien le conversa de que hay un libro donde se ve que Jesucristo cuando era bebecito, que hizo una mamá así, que venía volando algo, todo eso es pura historia, puro cuento y pura fantasía. ¿Sí me entienden? Ahora, claro, ningún escritor, ni por ejemplo Josefo y hay otros más, escritores de la época, tampoco hablan de la niñez de Jesús, tampoco, porque el interés de ellos en la historia de Jesucristo ya lo ponen es cuando ellos ven que empieza él a manifestar milagros, maravillas y señales. Ahí le ponen el interés de escribir sobre él, pero antes de eso no. O sea, antes de eso no era algo atractivo para los escritores, ¿no? Voy a escribir a ese niño porque me parece, ¿no? Algo como que atrae, ¿no? Nada de esas cosas. ¿Ya? Creció como un niño normal, quizás, ¿no? O sea, al pensar uno, pero... Claro, puede que haya dentro de la familia, entre el padre y la madre, de pronto, esas son las especulaciones que se dan. Especulaciones sí, solamente. Por ahí. Amén. Entonces usted y yo como portadores de la verdad, y por eso que estudiamos, porque tenemos la responsabilidad de enseñar cómo es la palabra del Señor, no aumentarle ni quitarle, no ser fantasiosos, sino reales. Miren solamente lo que pasa con el aceite ungido. El aceite ungido es bueno usarlo, el que quiere usarlo está bien, úselo. Pero ya hay sectas que han hecho una idolatría del aceite ungido, que si no se pone aceite ungido todos los días en la frente y en los pies no salen a la calle. ¿Ya? O sea, prácticamente esa persona está poniendo su confianza en el objeto y no en el que le dio la salvación, que es Jesucristo. ¿Sí me dio a entender? ¿Amén?
cuando dice que unjan al enfermo con aceite, así dice, unjan al enfermo con aceite, dice la oración de fe salvará al enfermo, no dice el acto de ungir con aceite, sino la oración de fe. Ahora, otra cosa más, le pusieron aceite, pero no dice que es aceite ungido, solamente es aceite, porque los ungidos somos nosotros. Los que oran son los ungidos, no es el aceite. Usted es la ungida, no es el aceite. Así, pero ahí no dice aceite ungido. No dice aceite, Nosotros solamente cuéntale con aceite. Nada más. ya nosotros que andamos con el aceite y lo ponemos en la iglesia. No, es que hay personas que ya han cogido idolatría, ya piensan que si no tienen aceite ungido, algo me falta, dicen, ¿no? No pueden echar afuera ni siquiera un demonio, es que me falta el aceite ungido. Jesucristo dijo, pongan la mano, no el aceite ungido. Amén. O sea, con esto yo no quiero que piensen que menosprecio el aceite ungido. Sí, pero no, usted quiere usarlo, está bien, úselo. Pero si no lo tiene en la mano, no hay problema. No piensen que... No hay un respaldo bíblico donde podamos decir que el aceite, porque a veces yo creo, y a veces sí que el aceite lo traen y lo ponen ahí para que esté en el culto y después para que la pastora al último ore, el pastor ore, para que ese aceite sea ungido. Eso es lo que nosotros estamos practicando, y eso se está practicando. Sí, y es una práctica que hemos adoptado. Y no hay una base Mire, bíblica. lo mismo pasa con... para ello. Escúcheme bien, lo mismo pasa con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder para quitar pecados presentes, pasados y futuros. ¿Qué dice Pablo? Que ya la sangre de Cristo no cubre el tiempo presente. Escuche esto. Dice no cubre, tiempo presente. Eso significa que si yo leo que la sangre de Cristo me cubre, mañana vuelvo a leer que la sangre de Cristo me cubre. O sea, siempre me está cubriendo. O sea, eso no se quita, no se saca. Por eso a veces es un error cuando uno dice, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Pues ya estoy cubierto. ¿Por qué voy a pedir que me cubra si ya estoy cubierto? A veces también se utiliza esa frase como la sangre de Cristo tiene poder, pero a veces como que le damos más poder. Connotación, otra. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Pero a veces le damos otra cosa. Ahora, ¿cuándo actúa la sangre de Cristo? Cuando le pedimos perdón al Señor. Y el Señor dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando yo y usted le dicen, no, Señor, perdóname, porque he pecado, ahí actúa la sangre de Cristo y dice que nos limpia en ese momento. Y mire que usted no está diciendo, límpiame con la sangre de Cristo, sino que está pidiendo perdón y la sangre de Cristo dice, actúa y lo limpia. Porque ya está en usted, ya está en mí. Amén. Entonces, bien dicen unos predicadores, hay que volver a las bases de la palabra, a la verdad de la palabra. Yo ahorita veo, por ejemplo, abundan los aires libres, que no es malo, está bien hacer el aire libre, abundan por la abundancia, ¿no? Pero ¿quién trabaja en el aire libre? El que predica y los que cantan y los demás no. Cristo mandó en cambio de casa en casa, de dos en dos, cosa que los dos trabajan y toda la iglesia trabaja, porque se ven obligados a predicar la palabra. ¿Sí o no? Es que hasta yo soy cómodo. No es que si hay un aire libre, yo no predico. Allá predican, yo estoy ahí nomás haciendo acto de presencia. Pero no estoy predicando. No estoy haciendo algo para ganar mi alma para Cristo. O sea, que yo me gane alma, porque la misión es de que cada uno se gane, no uno solo. Es de que cada uno se gane alma para Cristo. Es la misión que Dios dejó. ¿Ven? Entonces, por eso le digo, la vida de Jesucristo nos relatan los evangelios a partir de que Él empezó ya a manifestar su poder. O sea, empezó a manifestarse al mundo para que el mundo lo conozca, que vea quién era Él. Amén. Que la gente vea quién era Él efectivamente. Y lo que hablamos ahorita de la sangre y el aceite, nada más que un complemento, es para que nos demos cuenta que hasta donde a veces llevamos las cosas que empiezan como algo sano, pero terminan convirtiéndose en una doctrina o en una verdad sin ser verdad. ¿Amén? ¿Te ha parecido como a las 7 palabras y una más que yo me acuerdo hace años cuando recién me hice cristiano? Yo escuchaba que eso nació en Estados Unidos de un predicador que decía, bueno, en la Iglesia Católica predican las 7 palabras y Cristo muere, pero ahora vamos a predicar nosotros las 7 palabras y una más donde Cristo resucita. ¿Está bien? El problema está en que, en cambio, hoy por hoy, mucha gente ya lo ha tomado como una verdad sin ser verdad. Ya es una exigencia.
donde ya le exigen a los pastores, bueno, si usted me enseña las 7 palabras, me voy a otra iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que hay que enseñar las 7 palabras? ¿Y dónde dice que hay que enseñarla en Semana Santa? No existe eso. Pero todas esas son cosas que debemos de ir nosotros corrigiendo. Y al enseñar la palabra, pues tenemos que enseñar la verdad, ¿no? Bueno, esta es la verdad. Le guste o no le guste, pero tiene que escuchar la verdad. Y ese era el problema de Cristo. Cuando Cristo hablaba la verdad, incomodaba a todos los demás que ya tenían sus conceptos preconcebidos en la mente y en el corazón. Entonces no les agradaba. ¿Por qué? Porque es obvio que no me gusta salir de esta comodidad. Si esto me gusta, ¿para qué me voy a decir que está mal? ¿Sí o no? Si me gusta comer la buena paneca en Semana Santa, ¿para qué me voy a decir el hermano que tiene? No, pues está mal. ¿Sí o no? Ahora, claro, no digo que no coma paneca, sino que le digo es el acto en que nosotros a veces sustituimos las cosas espirituales por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Peleamos por esas cosas, defendemos esas cosas, y por las cosas reales y verdaderas no hacemos nada. Es por eso que no es raro cuando una iglesia consta de 200 miembros y en una fiesta navideña usted ve a todito, y hasta que no invitó aparece. Son 200, aparecen 400. Pero cuando es la Santa Cena, ya todo el mundo se le excusa. Justo se peleó con el marido, justo que se le dolió la pierna, justo que le salió un chibolo, y todo es una excusa. Y no apareció a la Santa Cena, que es un mandato de Jesucristo. Pero fiesta navideña es mandato de Cristo, no es mandato de Cristo. ¿Ven? Entonces así estamos de mal a veces el pueblo de Dios. Siempre haciendo cosas que Dios no ha dicho, pero creemos que hagamos bien. Cuando en realidad debemos de hacer las cosas que Cristo dijo para andar bien como Cristo lo ordenó. ¿Ven? Ahora quiere celebrar Navidad, pues celébrela, no hay problema. Celébrela, cómase una buena cena, todo. Porque hasta el mundo celebra el carnaval, que es fiesta satánica, ¿no? A lo menos, bueno, en Navidad por lo menos te dice es el día del nacimiento de Cristo que se recuerda. No es que hoy nació, sino que se recuerda, ¿no? Se recuerda. Y hay gobiernos satánicos que anulan el día de Navidad hasta en los calendarios porque no les interesa, pero sí ponen de todo. ¿Ven? Entonces, por eso le digo, hermanos, la vida de Jesucristo tiene que ver justamente con lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y su ministerio con lo que nosotros debemos de imitar y hacer. Por esa razón dice que todo cristiano que quiera hacer lo correcto, aunque le parezca mentira, va a ser odiado. ¿Usted cree que va a ser amado? No va a ser amado, va a ser odiado. Y sí va a ser amado, pero con aquellos que están llenos del Espíritu, aquellos que sí tienen la verdad en su corazón, ellos lo amarán. Pero el que le anda chueco, no lo va a querer, pues. ¿O me equivoco? Sí. Imagínense una iglesia perezosa en la oración, no les gusta orar más que 5 minutos. Y que el pastor le diga, mañana tenemos todo el día de oración, desde ya le están diciendo, uy pastor, hay que trabajar, hay que esto, y todo, hay toda excusa en ese momento, ¿sí o no? Y si el pastor le dice, vamos a hacer ayuno y después una buena comelona, que nos vamos a tal lugar, ahí aparecen todos al ayuno, porque después del ayuno ahí se van a comer allá donde el pastor dijo, una buena comida, ¿sí o no? Sí. Entonces, usted y yo tenemos esa responsabilidad de enseñarles la verdad a los hermanos para que hagan conciencia y para que la iglesia ya no deje de andar caminando hacia otro lado, sino que se rumbe a lo que tiene que ir al verdadero camino al que Cristo nos trazó. ¿Ven? Dice aquí, imaginemos que alguien le escribe una carta a un amigo para presentarle a una persona importante. ¿Podría el que envía la carta describir todo lo relacionado con la vida de dicha persona? Claro que no. Solo escribiría acerca de lo que sabe y probablemente tampoco diría todo eso. El que escribe se centraría en lo que piensa que su amigo quiere y necesita saber. Y es verdad, ¿no? Los evangelios solamente se centran en los puntos más importantes, en lo que recordaban los apóstoles. Y ahí los ayudó el Espíritu Santo. ¿Por qué los ayudó el Espíritu Santo? Porque históricamente está comprobado que la mayoría de los apóstoles escribieron los evangelios cuando ya eran ancianos. Es obvio que un anciano se olvida de muchas cosas, ¿ya?
Entonces fue el Espíritu Santo que les ayudó recordándoles para ellos ir escribiendo cada evangelio. Lo increíble de todo es que cada apóstol estaba totalmente lejos, el uno del otro, abismalmente lejos. Y sus evangelios coinciden. Maravilloso, ¿no? O sea, no hay forma de que alguien diga, no, si ahí estaba Pedro, Y me estaba copiando. por ahí estaba Lucas, por acá, y cada uno se puso de acuerdo, y tú que vas a escribir, yo lo de acá, yo lo de acá. Pero la Porque época es casi la misma, ¿no? Si no hay era- aquellos que dicen eso, que Sí. inventan esa historia, que ellos no, que ellos se reunieron en secreto y todos escribieron. Claro, no. Pero eso no está comprobado histórica ni arqueológicamente. Ah, correcto. Gracias a Dios hay pruebas arqueológicas e históricas que respaldan de que estos apóstoles estaban muy lejos. Ni siquiera existía el internet para decir que por internet o enviaron una paloma mensajera para allá, nada de esas cosas. ¿Ya? O sea, no había posibilidad. Era tan lejos y tan complicado el asunto de la comunicación que si ellos querían mandar un mensaje de un lugar a otro, demoraba a veces meses en llegar de un lado a otro. Cuando ya llegaba ya había ocurrido todo lo de acá. ¿Ya? Y si es que llegaba, porque a veces había accidentes y nunca llegaba esa información de un lado a otro. ¿Sí me voy a entender? Amén. Entonces los evangelistas escribieron los puntos más resaltantes, los más importantes. ¿Quién aclara esto? El apóstol Juan. El apóstol Juan, en el último capítulo, él mismo dice que si se escribiera todo lo que había hecho Jesucristo en su ministerio, dice que había que escribir varios volúmenes de tantas cosas que hizo Jesucristo. Por eso es que Jesucristo fue totalmente diferente a los profetas, aunque en Israel se lo enseña como profeta, pero él fue diferente a los profetas. ¿Por qué razón? Porque en los libros proféticos el Espíritu descendía sobre el profeta de vez en cuando, no siempre. De vez en cuando le daba revelaciones y escribía y profetizaba, pero no era todos los días ni a cada rato. ¿Cuántos milagros hubo en el ministerio de Eliseo y Elías? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos milagros? En el de Elías hubo 7, en el de Eliseo hubo 14, y nada más en toda su vida de profeta. ¿Ya? El ministerio que tuvo más señales fue el de Moisés, más señales. Pero el de Jesucristo, desde que empezó a hacer milagros, era una vida diaria de milagros, maravillas y señales, todos los días. Por eso es que la gente se quedaba impresionada. Todo el mundo decía, este hombre en verdad es totalmente diferente. No hay ninguno parecido. Y es verdad. No había profeta que podía hacer señales ni milagros todos los días y a cada rato. Imposible. Usted tiene un don especial que Dios le ha dado, pero no, ese don no actúa todos los días y a cada rato. ¿O me equivoco? Usted si quisiera que su don actúe, que si tiene un don de sanidad, que todos los días Dios lo use para sanar. Pero no sucede así. Amén. En cambio Cristo sí. Cristo sanaba hoy, sanó ayer, sana mañana y todos los días sanaba. Todos los días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Correcto? ¿Entendido? Entonces yo les hago las preguntas. Dígame usted, si hay algún libro que habla sobre la niñez de Jesús y la juventud de Jesús. No he leído. Hasta ahorita no. ¿Mande? Hasta ahorita no he escuchado eso. ¿Usted, mi hermano? Bueno, yo como estaba leyendo aquí que solo de la Biblia se pronuncia hasta los 3, posiblemente hasta los 2 años, y de ahí se volvió a escuchar hasta los 13 años, 12, 13 años, y después ya cuando fue... Pero es algo breve más que dice. Nada. Eso que habla de la Biblia, de ahí. Claro. Y ahí no existe. ¿Y usted, mi hermana? Solo lo que la Biblia dice y lo que todos conocemos, no existe Amén. nada. Por eso tenemos que tener bien centrada esa verdad, no dudar. La duda es un pecado. Si la palabra de Dios no consta nada sobre ni la niñez ni la juventud de Jesús, eso es lo que tenemos que enseñar. Amén.
Si hay sectas que enseñan, por ejemplo los mormones que enseñan sobre la juventud de Jesús y cosas así, ya, en el libro Mormón, y otras sectas que hablan sobre la niñez de Jesús, ya, son fantasías. ¿Por qué? No existe ni evidencia arqueológica ni histórica de esas cosas. Y les vuelvo a repetir, porque ustedes llegaron ya un poquito tarde, les vuelvo a repetir esto. Los evangelistas se centran solo en el ministerio de Jesús y en las cosas importantes. Porque ninguno de los apóstoles conoció a Jesucristo cuando era pequeño, ninguno de ellos. Ya Jesús los buscó cuando ellos eran adultos. Ni siquiera ellos, si algún día Él pasó al lado de uno de ellos cuando era pequeño, ni siquiera sabían que era Jesús. ¿Amén? Ni los historiadores como Josefo y otros más tampoco hablan de la niñez de Jesús, porque ellos empezaron a escribir de Jesús cuando ellos vieron el interés que le ponía la gente a Jesús, de los milagros, maravillas, y porque se hablaba de Jesús, entonces ellos también escribieron de Jesús, pero ya adultos, cuando ya hacía milagros, maravillas y señales. Pero tampoco ellos jamás escribieron de su niñez, porque tampoco conocían nada de su niñez. Ninguno se dedicó a investigar sobre la niñez de Jesús, ni de la juventud tampoco. Por eso cuando usted lea un libro, o le digan aquí habla esto, cuando Jesús tenía 15 años, 17, eso es algo falso, o revelado por demonios, a gente que cree en sectas. Amén. Y las sectas tienen esa virtud de engañar a la gente y confundirla, haciéndole creer cosas falsas como que si fueran verdaderas. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Los hombres que escribieron los evangelios hicieron lo mismo. Se propusieron explicar la persona y la obra de Jesús, al registrar lo que Él hizo y dijo. ¿Por qué dice la persona? ¿Cuáles eran las características importantes de Cristo? Que son dos, se mencionan dos características importantes que resaltaban de Jesucristo. Era su mansedumbre y ¿qué más? ¿Qué más? Además de su mansedumbre. Manso y misericordioso. a ver, no, manso y humilde. Eran dos cosas que resaltaban de Jesucristo. ¿Por qué humilde? Porque siempre trataron de hacerlo enojar, pero Él siempre mantuvo el control. Nunca mostró enojo, ni coraje, ni se puso a gritar ni a discutir con nadie. No se le salieron las palabrotas en ningún momento. ¿Sí o no? Tal vez se hubiera ocurrido con algunos de nosotros, ¿no? A ver, los fariseos con la mala intención, capaz que nosotros sí le hubiéramos tirado, ¿no? Alguna de esas palabras fuertes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos de nosotros. Pero eso no hizo Cristo. Él siempre mostró humildad. Amén. Y mansedumbre. Era un hombre manso, paciente. Y la mansedumbre se nos falta a algunos de nosotros. ¿Sí o no? Nos falta mansedumbre, nos falta ser manso. Por más que uno quiera evitar a veces. Es que ese es el problema. Le presenta. Vea, la mansedumbre es una virtud que uno tiene que irla adquiriendo poco a poco. Poco a poco. Y es obvio que va a haber pruebas. Pero no debo yo dejarme de dominar en las pruebas, sino más bien vencerlas. Amén. Porque es obvio que mucha gente va a estar mirándome. Y van a decir, y ese no es hermanito, y ese no es cristiano, y mira que hijo de tal cosa. ¿Yo no? Se le salió una palabrota. ¿Yo no? O se encendió como poporito, rapidito, ya está, se violento, ya quiere saltarle al otro, agárrenla. Le voy a poner un ejemplo. Claro. Mi esposa le iba a robar una persona, y entonces me estaba bañando y me dijo, y yo me empecé a decir, ¿qué pasa? Aquí hay un hombre que me quiere robar. Entonces ya bajé y dije, bueno, vamos a acompañarte porque después va a ser que lo toque por ahí. Y entonces salíamos por la plaza así, y el tipo estaba ahí. Dice que está ahí, y el tipo se saltó así, pues, y verdad que, como usted dice, ya no lo puede contener, pues. Entonces, bueno, ahí le metí unos golpes, bueno. Y después, bueno, O sea que estaba arrepentido después, andaba mal. Sí, el tipo hasta que le iba a robar y entonces se presentan cosas que... Bueno, demostró un amor cristiano salvaje.
Y de verdad, después que me metí unos golpes, me sentía mal. Es obvio, pues no ve que no memoria de la conciencia. Y se sabe que después, por ahí que yo en la iglesia, le había dicho a la pastora, el hermano Pablo estaba de unos golpes guacheritos. Un tipo que andaba bien vestido, con bicicleta y todo. La pastora, después la hermana que le dijo a la pastora, viene y me pidió disculpe hermano, no pasaba nada. Sí, pero a veces... No ha pasado nada, pero después le toca a usted. Amén. Bueno, gloria a Dios. Sigamos entonces, ¿no? En esta sección nos dejaremos guiar por los escritores de los evangelios. Simplemente esbozaremos los principales sucesos de la vida de Jesucristo y resumiremos la manera como Él llegó su clímax, la historia de la redención. Si ustedes desean más información acerca de la vida de Jesús, lean el capítulo 6 de esta obra que se titula Jesucristo. Muchas personas saben los datos relacionados con el nacimiento y la infancia de Jesucristo. Todas las navidades oímos los bien conocidos villancicos que se refieren a la Virgen María, la Madre de Jesús, al viaje de ella a Belén montada en un asno y al nacimiento del niño Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, quien vino a la tierra a salvar al pueblo de Dios. Oímos la conocida historia de cómo Jesús nació en Belén. Bueno, hay un dato histórico que usted lo puede ver hasta en YouTube, ¿no? Sobre una carta descubierta recientemente, descubierta de Poncio Pilato, donde está describiendo cómo era Jesucristo, donde justamente dice que era un hombre calmado. Dice que aunque era judío, pero dice que era totalmente diferente a lo que lo creíamos. O sea, en él había algo que lo hacía muy diferente. Dice que su mirada era tan penetrante que la gente tenía miedo de verlo, porque era como que uno se sentía culpable y sucio, solamente al mirarlo. Uno se sentía culpable y sucio de todos sus males. ¿Amén? O sea, era como que Dios lo estaba a uno sacándole todo a la luz. ¿Amén? Eso es un dato que si usted quiere investigarlo, puede investigarlo en el internet, en YouTube, ¿no? Acerca de Jesucristo. Porque ellos tuvieron pues la fortuna de conocerlo a Jesús en persona, de hablar con Él, de estar con Él. Imagínense nosotros que hubiéramos tenido esa dicha de estar en el mejor seminario, el mejor seminario espiritual de Jesucristo. El maestro de los maestros enseñándonos la palabra a todos nosotros, ¿no? Hubiera sido maravilloso. Amén. Eso quiere decir que hubiéramos sido cada uno de nosotros un apóstol de Cristo, escuchando su palabra. Hubiera sido maravilloso estar ahí presente. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna opinión al respecto, mis hermanos, de lo que hemos hasta ahorita estado enseñando? Mi hermano Morocho. Mi hermano Pablo. Una pregunta que le da pastor. Yo leí, no me acuerdo exactamente, pero que había unos siguieron los papiros. Los papiros. Los papiros, que todavía no habían encontrado varios papiros que estaban escritos. O sea, hay ciertos papiros que todavía no se han terminado de traducir por falta de información o porque están muy incompletos. Uno de esos papiros es llamado el libro de los gigantes, donde se relata pues la historia de gigantes que le pedían ayuda, creo que a Enoch, algo así. Pero el libro está incompleto, es pequeño, es como unas 2 páginas, algo así. Donde usted lee a un gigante principal pidiéndole ayuda a Enoch, y más abajo dice que mataban gente, más abajo dice que necesitaban alimento. O sea, es una historia recortada porque así está el papiro, no está completo. ¿Ya? Y el buen traductor no va a coger y estarle aumentando palabras a lo que no existe, porque sería estar especulando, ¿no? Esto debe haber un significado, no se sabe. Amén.
Y así como el libro de los gigantes, hay otros rollos que no han sido totalmente traducidos por falta de información o porque le falta para completarlos. ¿Amén? ¿Bien? ¿Y a dónde está ubicado esos papiros? No, pues esos papiros hay unos que están en Jerusalén, otros los tienen en Inglaterra, otros en Estados Unidos. Son gente especializada que está investigando eso. Hay unos que están creo en Roma. Sí, hay unos que están en Roma también. ¿Ya? ¿Pero usted, mi hermano? No, nada, o sea, nada que me quedo pensando que dice que realmente nosotros podemos festejar, querer hasta Navidad, todas esas cosas. Pero hay personas que sí le tiran fuego, prácticamente le están, que no, porque ellos todo eso, como a veces está por la comida, se la salchicha, todas esas cosas, se santifican, todas esas. Bueno, la comida no lo lleva al infierno. Por lo que es. Solo lo matas y come veneno. Incluso yo el otro día yo escuchaba una prédica de un varón que lo achacaba al que criticaba la fiesta, y le dice, si tú dices que la Navidad es malo, entonces cuando te den el décimo, es Navidad, entonces tampoco no lo cojas tampoco. Y yo le dije ese varón que se me enojó. Digo, yo sé que yo escuché tal cosa. Vea, por ejemplo, en la sangre hay mucha exageración. ¿Qué dijo Jesucristo en el libro de Mateo? Que cuando él habló sobre comer con las manos sucias, él dijo que todo alimento que entra al vientre va a la letrina. O sea, uno come y luego bota de nuevo. Que lo condena es lo que está en el corazón. Y abajo dice, y de esa forma hizo limpio todos los alimentos. Pues es que Pablo escribe en Corintios que si alguien que adora al ídolo lo invita a comer, si él tiene hambre lo come, si es que no hay cristianos alrededor, porque él no está comiendo para el ídolo, está comiendo para alimentar su cuerpo. Pero dice, pero si hay cristianos alrededor, mejor no hacerlo, porque si hay débiles en la fe, van a pensar que lo está haciendo por adorar el ídolo. O sea, todo eso aclara Pablo en el sentido del alimento. Ahora, en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar de que comer sangre se va al infierno, no existe eso. No dice que porque usted comió por accidente un poco de sangre, se va al infierno, eso no existe. Porque si dijera que la gente se va al infierno por comer sangre, yo le aseguro que más sangre comería la gente. Más sangre comería. ¿Comemos animal ahogado? ¿Usted qué cree? Sí, comemos animal ahogado. Usted ni sabe cómo matan a la gallina que usted se come. Se ahogan en el camino y eso lo venden en el restaurante. Y usted come ese pollo asado, viene con sangre la gallina. No le botan toda la sangre. Y ahí viene la sangre en la vena. Y hay gente que se chupa todo eso. Riquísimo. ¿Usted le gusta el hígado? Sí. El hígado es pura sangre. Cuando come un pescado, está comiendo un animal ahogado, porque se ahoga. No se ahoga en el agua, se ahoga con el agua. Por eso es que Cristo dijo que el alimento no nos condena, lo que nos condena es lo que sale de aquí del corazón. Eso es lo que nos condena. El suicidio también, ¿no? Porque si come veneno, se va al infierno, eso es obvio. ¿Amén? Y ellos se agarran a lo que los demonios fueron a los animales, pero los chanchos de ahí se agarran a esa fe siempre de que prohibido comer la sangre y esas cosas. Esas son sectas, son creencias equivocadas. Tengo una familia, tengo una prima que ella tiene años en el evangelio. Y ella pertenecía a una iglesia donde siempre le cogían, le achacaban hacia esa iglesia legalista. Y ahorita ya murió el pastor de ella y ellos se cambiaron a otra iglesia y ella sigue como aquí, prácticamente. Pero ella no, siguen con eso todavía que de la otra iglesia, siguen en el norte. Claro, eso es un legalismo. Y yo le expliqué eso de que come uno, ya va a la letrina y todas esas cosas, y él está hablando. Pues, háblale siempre el ejemplo de Pablo. Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Siendo judío, él no comía chancho, no comía conejo, no comía muchas cosas. Pero cuando ya se fue al Asia, era lo que tuvo que comer, pues. Porque en el Asia no le iban a poner la comida que él quería. Pablo dijo, lo que te pongan a la mesa, da gracias, no preguntes.
Es obvio, pues no es que si estaba en Asia, tal vez le dieron una buena rata asada. ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué? Pero, Tenía que dar gracias de comer. pero pastor, siendo uno misionero, que le toca ir a predicar a otras naciones, por ejemplo, aunque soy misionero, me invitan a predicar a la India. La India tiene una costumbre que somos muy diferentes a ellos. Claro. Imagínense yo ir a comer allá y viendo todo eso. Y, o sea, tengo que alimentarme sobre lo que ellos están haciendo. Claro. Es que no hay más, pues. No es que si usted va a un país donde escasea las vacas, escasea los chivos, escasea, y lo que más abunda ahí son insectos, es lo que comen ellos porque no hay más. Tienen que comer insectos, pues. Tienen que comerse el murciélago, de todas las formas había y por haber, ¿no? Asado, emparrillada, en todo, el murciélago. No irse muy lejos, si nos vamos a la sierra, a la parte del páramo, a la parte del norte, donde hay que comer cuy, o el cuy tierno, hecho caldo, son los chiquitos, hechos sopa. Y el misionero tiene que comerlo porque si no es algo como un insulto para los que están allí. Los indígenas antes daban esa chicha que la Eso es en el masticaban. oriente, la chicha masticada también. Claro, sí. Se mastican, la tiran y eso le brindan a uno. Y Si no usted le dan, o mastica- sea, mire, escúcheme esto. Delante de usted hacen que mastique y bota, ahí. Usted está bien. De ahí el indígena dice, no, esperen un momento, entra, pero no le da la que masticó. Le da una que ya tienen guardada, que está fermentada, porque la saliva hace que fermente, ya tiene alcohol. ¿Usted cree que le están sacando la misma masticada? No es la misma, están sacando la fermentada. Pero es obvio que si usted no quiere comer eso, ya no lo consideran amigo. Ah, eso sí, un desprecio. Sí, un desprecio. Que tiene que tomar sin pedir otro. Por eso hacían. Y escúcheme, no solamente pedir otro, sino pedir para llevar también. Uy, hay que ir bastante para hacer todo eso. Bueno, un deber de la materia. Estamos en el mundo del Nuevo Testamento. Resumen de la página 17 al 22. Ya lo hicimos. No, del Nuevo Testamento, pero que no, sino de Dios. Sí, La sí. naturaleza de Dios. Resumen de la página. Ya, escúcheme bien. Resumen de la página 17 al 22. Y tiene que leer, porque yo le voy a hacer preguntas. Tiene que leer el resumen que va a hacer, porque yo le voy a hacer unas preguntas de lo que ha escrito. Amén. Amén.